Gracias a Dios que estamos aquí una vez más, una noche más reunidos y como te comentaba hace una semana, ¿verdad? Cómo el Señor habla a través de estas alabanzas, decía esta última alabanza, ¿no? Somos sus hijos y aun cuando Él conoce nuestro pasado, aun cuando Él sabe cómo somos a veces como el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces rebelde, pero Él aún así nos acepta y nos ama como esos hijos suyos. Y fíjate que también te quiero recordar, aprovechando que hay muchos hermanitos y hermanitas nuevas visitándonos en esta noche, recordarte lo que decía nuestro video de bienvenida y de introducción, ¿verdad? Tu propósito en Dios aún no ha terminado. No sabemos si fuiste líder de célula o si conociste a J con D mientras eras estudiante y creímos, ¿no? Te lo digo porque yo también acabo de egresar y yo creí que estudiante, híjoles, y ahora llego al mundo laboral y ya no hay, ¿a poco no hay J con D como servicio social o J con D prácticas profesionales? Pero gracias a Dios está este grupo de egresados donde podemos compartir, donde podemos charlar y qué mejor aún, podemos orar los unos por los otros. Tu propósito en Dios aún no ha terminado. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Este es el último tema de la serie de principios. Y el tema de esta noche es el siguiente: la clave está en el orden. ¿Cuántos de aquí? A ver, vamos a interactuar, ahí vayan utilizando sus emojis porque vamos a hacer una reunión un poquito dinámica, un poquito más interactiva, entonces ahí tengan listos sus emojis para que puedan reaccionar. Entonces, bien, el tema del día de hoy es la clave está en el orden. Para comenzar, vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto a lo largo de todas estas series y de este mes. Primeramente, comenzar a decirles que el tema que vimos en un inicio fue el empleado del mes, donde veíamos que debemos pasar un tiempo de intimidad con Dios para poder nosotros reflejar esos valores y principios y ser reconocidos ahora no tan solo como un empleado del mes, ¿verdad? Veíamos que el empleado del mes es como un modo, un incentivo dentro de las empresas y organizaciones para reconocer y animar, impulsar a los demás compañeros a que digan, yo quiero estar en ese cuadro, yo quiero estar ahí en ese empleado del mes. Pero más allá de buscar ser empleados del mes, buscar ser ese sacerdocio santo y buscar intimidad con el Padre para que nuestros valores y principios entonces puedan dar fruto. Y veíamos también un segundo tema, la fe que no se guarda en un portafolio, tener una relación viva con el Padre. Y hace 8 días también veíamos otro tema, ¿no? ¿A quién representas? Y veíamos también ser embajador de Cristo, ser esa sal y luz. ¿Recuerdas aquí nuestra hermanita Carla, nuestro hermano Ramón, que tiene la cámara prendida? ¿Recuerdan que vimos que ser embajador era una persona que estaba en una nación extranjera, que no era permanente, estaba solamente por un tiempo determinado y que era elegido por alguien porque representaba respeto, alguien que tenía ese conocimiento y experiencia? Nosotros sabemos que estamos aquí en esta tierra también como una nación extranjera, estamos solamente de paso, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos la dicha y la oportunidad de poder ser esos ministros de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y también el día de hoy vamos a ver ahora este tema, la clave es el orden. Este es el cuarto principio, ahí les puse 3 puntitos suspensivos porque vamos a comenzar con este tema. Y yo te quiero llevar a un primer versículo al cual le voy a pedir a nuestra hermana Merari que si está lista para que nos ayude a leer el versículo que está proyectado aquí en la pantalla, que es Eclesiastés 12:13. Hermanita Merari, ¿crees que nos puedas ayudar? Si no está nuestra hermanita Merari, vamos a ver si nuestro hermano Abdiel, nuestro hermano Abdi, si está por ahí, que nos pueda ayudar a darle lectura a este versículo. Claro que sí. Dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso versículo. ¿Sabes por qué? Porque Salomón, dicen los historiadores, también los teólogos, que Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares durante su juventud, Proverbios en su edad adulta y este libro de Eclesiastés durante los últimos años de su vida. Y si nosotros leemos todo el contexto del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Eclesiastés, nos damos cuenta que Salomón, en su etapa ya de vejez,
Está checando y viendo, observando todo lo que sucede a su alrededor y se da cuenta de algo, que la Tierra sigue su rumbo predeterminado sin que nada cambie. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los versículos del capítulo 1, cuando dice, sale el sol y se pone el sol. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. También dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Dice, al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Es decir, todo el libro de Eclesiastés se resume en estos versículos, en este versículo 13. Este último capítulo de Eclesiastés, que es el 12, Salomón termina casi el libro diciendo esto: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo el libro de Eclesiastés se resume y se interpreta en este versículo tan corto pero tan significativo, porque Salomón comenzó al principio de este libro con una valoración de la vida como una vanidad y también como una falta de sentido. Pero termina el libro diciendo cuál es el consejo para que nuestra vida tenga ese sentido y para que no tan solo andemos así como el rumbo predeterminado de la tierra, sino que podamos nosotros ser ese instrumento vivo con un propósito en esta vida, con un sentido de vida. Y es lo que dice aquí, lo que puse de amarillo: temer a Dios, el amor a Dios, el amor a su palabra, el obedecer sus mandamientos, proporcionan, querido hermano, querida hermana, ese propósito y satisfacción al hombre, y que es imposible hallar en algún otro lado. Y bueno, ahora ya teniendo en cuenta esto, tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver este versículo, Josué, con el orden y con el tema del día de hoy? Bueno, mira, te platico así súper interesante, porque justamente el libro de Eclesiastés también nos habla, ya vimos ahí, vemos una puesta de sol súper bonita. Dice que los seres humanos no pueden hallar propósito en la vida en sí mismos y por sí mismos. No pueden acudir a la naturaleza, a las actividades, a las aspiraciones, propósitos, deseos que tenga para hallar sentido a su existencia temporal en la tierra. Tú, ¿cuántos aquí, a ver, alcen la mano, cuántos aquí hicieron alguna vez en su secundaria o en su prepa un plan de vida, un proyecto de vida? ¿Cuántos les hicieron hacer como sus metas a corto, mediano, a largo plazo? ¿Cuántos hicieron esto? A lo mejor ahí en orientación o a lo mejor en su prepa les hicieron como esta actividad para que dijeran y estuvieran seguros de su decisión. Y yo no sé tú, pero yo hice tantos proyectos de vida y bueno, ninguno de los que hice en la secundaria y en la prepa resultó. Resulta que cuando llegué a la universidad, por gracia y misericordia de Dios, pues llegué a donde tuve que llegar, porque todo lo que yo tenía planeado en esas metas de corto, mediano y largo plazo, ninguna se acopló a lo que realmente el día de hoy pues estoy llevando a cabo. Y es lo que dice Salomón a lo largo de todo estos capítulos de Eclesiastés. Los humanos no pueden acudir a sus aspiraciones, propósitos y deseos para hallar sentido a la existencia. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que el libro de Eclesiastés nos habla precisamente del tiempo y nos hace énfasis en eso, ¿no? Yo te puse aquí una imagen súper bonita de las estaciones del año y cómo es que cada una de ellas tiene su propia particularidad, ¿no? En la primera podemos ver aquí una parte del verano, de la primavera, del otoño y del invierno. Cada una de ellas, como ves, tiene su propia esencia, su propia particularidad, sus propias características que lo hacen únicos. Pero Salomón nos dice, los humanos no pueden acudir incluso a eso. Es decir, también a su debido tiempo y a su debido momento, hermanita Karen, tú puedes tener igual tu proyecto de vida, así como en estos cuadrantes, ¿no? A tales 5 años voy a tener esto, a tales años voy a tener esto, a tantos esto, y cuando cumpla 25 ya me voy a casar y voy a tener mi casa, y así está casi nuestra vida, ¿no? Ya bien planeada. Y así cada uno con sus propias características, así como las estaciones del año. Pero resulta que, bueno, todo puede salir diferente. Es decir, Salomón termina diciendo en este versículo 13 que solo la fe y la confianza en Dios hará la vida digna de vivirse y mirar más allá de las cosas terrenales. Por eso, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque tú puedes tener muchísimas aspiraciones, muchísimos deseos, hacer tu proyecto de vida, incluso aquí una listísima súper larga de ambos lados,
pero sabemos que nuestra vida no se debe basar en esto, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver ahorita. Ahorita no quiero dar spoilers, porque podemos basar nuestra vida en el título que tengamos y en todo el proyecto de vida, tu currículum que puedas tener aquí, de que tengo tantos años de experiencia, tengo tantos diplomados, tengo tantos cursos, y creemos que esto es lo que da sentido a nuestra vida, lo que da sentido a nuestro existir, pero realmente no. ¿Cuántos de aquí conocemos? Alcen la mano. ¿Cuántos de aquí conocemos a personas que son muy bien preparadas académicamente, pero no son felices con todo lo que tienen? O no sé, no encuentran ese sentido de la vida. Levante la mano, ¿cuántos de aquí conocen a personas así? Porque la verdad es que yo sí he conocido a muchos, ¿no? Incluso hasta puedes ver películas de personas que tienen muchísimo éxito, entre comillas, pero que no son felices, no encuentran un sentido especial en la vida. Y ahí es donde llegamos ahora al siguiente punto. Todos tenemos aparentemente una vida ocupada. ¿Ocupada en qué? En las responsabilidades, en el servicio que hacemos también en la obra del Señor, en los roles que cumplimos, ya sea como hijo, ya sea como madre, ya sea como padre, ya sea también en el rol que cumplamos dentro de nuestras iglesias. También mencionábamos ahorita, ¿no? Algo que consideremos que no puede pasar desapercibido en nuestro día a día y que es prioridad. El tiempo personal, alguien decía, ¿no? El tiempo personal, el tiempo en el cual tienes a lo mejor incluso esa higiene personal, ese tiempo de descanso, ese tiempo de recuperación, ese tiempo de oración. Todo esto es parte de nuestra agenda del día a día. Y aquí te pongo esa imagen, ¿no? Alusiva. Todos tenemos nuestra agenda llena, estamos ocupados, tenemos una vida ocupada y tan llena de actividades que, sabes, a la fecha se tienen diversas estrategias y técnicas para poder organizar el tiempo, para poder organizar las actividades y también para descansar física y emocionalmente, debido a que, pues, no sé si viste la imagen que pasó a nuestro hermano Irra en la mañana, que la población mexicana está en los lugares más bajos en el equilibrio de vida-trabajo, en la organización del tiempo, y justamente esto llevó a que se hicieran este tipo de estrategias, este tipo de técnicas. Y tú me dirás, oye José, pero eso no pasa con los que seguimos a Cristo. Pues déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que sí. Aún en el camino de la fe podemos olvidar algo importante, de lo cual hemos estado hablando a lo largo de todas estas reuniones pasadas. Y aquí voy a hacer un redoble de tambores para decirte que es el tiempo de oración. Y me dirás, bueno, eso ya lo hemos visto durante toda la serie. Bueno, hoy te traigo una nueva importancia, una nueva manera de ver la importancia en esto. ¿Alguna vez has escuchado, a ver aquí reaccionen y alcen la mano, cuántos han escuchado esta frase? El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuántos en su carrera o a lo mejor en su vida ahí académica escuchó esta frase? Que alcemos la mano, porque yo sí la he escuchado muchísimas veces, ¿no? Incluso hasta de repente sale ahí en la tele, de repente sale en videos, y sabemos que 2 más 3 es 5, y hermano Benji, hermano Benjamín, sabemos que también 2 más 3 es 5 y 3 más 2 también es 5. O 5 más 3 es 8 y 3 más 5 también es 8. O sea, no hay nada de alteración en el producto. O 2 por 5, 10 y 5 por 2, 10. En ciertas operaciones matemáticas el orden parece no importar, pero en la vida espiritual eso no aplica. Porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios, querido hermano, ay, perdóname, ya me pasé. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, el orden realmente sí importa. En lo espiritual sí aplica. ¿Por qué? Puedes llenar la agenda de un ministerio, puedes darlo todo por servir a Dios, pero estar descuidando el altar de comunión, estar dejando a Dios fuera de tu agenda. ¿Y cómo es eso? Aquí te puse el ejemplo, ¿no? Una agenda súper llenísima y nosotros creemos que el servir, el poder llevar a cabo nuestro ministerio y involucrarlo dentro de nuestra agenda, o sea, ir a la iglesia al servir, a lo mejor yo te pongo el ejemplo como maestro de niños, ¿no? Servir con los niños, pasar las clases, hacer las actividades. Creemos que por incluir ese tipo de actividades de nuestro ministerio en la iglesia, estamos poniendo como primer lugar a Dios. Pero déjame decirte algo importante. Podemos estar descuidando el altar de comunión y dejar a Dios fuera de nuestro todo, fuera de nuestro día. Y es una realidad que enfrentamos
aquellos que estamos involucrados en el servicio, en el ministerio, en la obra, los que estamos involucrados en el camino de la fe, confundimos el servicio con la comunión. ¿Y cómo está eso? Podemos estar activos, comprometidos en actividades, en grupos, en eventos y pensar que eso es suficiente para demostrar que Dios es nuestra prioridad. Y tú puedes decir, mira, el hermano Josué está en cada reunión de los martes, de seguro sí, mire, es un hombre de oración, es un hombre que está ahí seguido, ¿no? Ahí dándolo todo por la obra. Pero de repente Josué, híjoles, en la semana se desaparece y nada más unos 5 minutos antes de la reunión y así, ¿no? O sea, podemos ver que pasa ese tipo de situaciones. Es posible estar sirviendo a Dios, pero tener un corazón lejos de Él. ¿Recuerdas que hace unas clases en esta serie platicábamos del ejemplo de Marta y de María? Y aquí te puse esa imagen, ¿no? Cuando el Señor Jesús cuando el Señor Jesús va a visitar a María y a Marta, ¿recuerdas que Marta estaba súper concentrada en tener todo perfecto por la visita de Jesús? Y al estar tan concentrada en todo, o sea, el mismo Señor Jesús ya estaba ahí sentado en su casa, tomando el alimento, y Marta seguía en sus quehaceres, seguía en el perfeccionismo de todo lo que estaba a su alrededor y se olvidó de lo más importante. Y es cuando le dice a Jesús, no, dile a María que me ayude. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es decir, podemos, entre comillas, añadir a Dios en nuestra rutina, pero no estar totalmente en la plenitud, no estar totalmente en intimidad con Él. Poner primero a Dios, querido hermano, querida hermana, no es hacer más cosas para Él, sino estar con Él antes de hacer cualquier cosa. Entonces te das cuenta que el orden de los factores sí altera el producto. El corazón lejos de Dios, aunque esté ocupado en su obra, sigue estando lejos. Y eso lo vimos también en las primeras clases de esta serie, cuando decíamos que el mismo Señor Dios Todopoderoso decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces es cuando llegamos ahora a estos siguientes puntos, querido hermano. Primer punto, el orden correcto da propósito y dirección. Si el orden está mal en nuestras vidas, el resultado será frustración, un vacío o pérdida de rumbo. ¿Cuántos de aquí? A ver, vamos a reaccionar, porque estoy seguro que esto nos pasó a todos cuando éramos estudiantes. ¿Cuántos de aquí dejamos un proyecto o tarea como al último día creyendo que iba a estar en unos 20 minutos y al final resultó como que nos echamos toda la noche haciendo ese proyecto o esa actividad? Me ha pasado y me pasó, ¿no? O sea, yo luego decía, voy a estudiar para este examen, nada más ahí el semestre en 10 minutos. Y cuál, veía mi libreta y decía, es que esto no es para 10 minutos, esto es para toda la noche. O luego decías, queda la tarea rápido con ChatGPT. Y resulta que ChatGPT tampoco te pudo ayudar porque la tarea estaba más difícil. Y así podemos decir que el orden altera todo. Si te das cuenta, el orden cuando está mal, el resultado es frustración, un vacío y una pérdida de rumbo, porque por tantas cosas que tienes aquí a tu alrededor, no sabes ni siquiera cómo, a qué tomar primero, porque ya dejaste que se amontone todo, ¿no? Entonces así pasa. Cuando el orden correcto en tu vida está súper estructurado y está como primer punto, seguir a Cristo, esto va a dar propósito y dirección a tu vida. Aquí lo puse entre paréntesis, ese sentido de vida. Tal como lo dice Eclesiastés 12:13, el temer al Señor, el obedecer sus mandamientos, es el fin de todo. Es decir, Salomón, aún viendo todo lo que sucedía a su alrededor, él teniendo toda la sabiduría que Dios le pudo haber dado en esta tierra, porque dice que no habrá otro reino así como el de Salomón, porque él pidió sabiduría al Señor. Vemos que aún con toda su sabiduría, Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme al Señor, guarda sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, esto te dará propósito y dirección. Esto dará sentido a tu vida. No las obras o todo el trabajo cansancio que puedas hacer
creyendo que con eso lo incluyes en tu rutina, no, sino realmente tener este tiempo de oración, este tiempo de intimidad y ponerlo a Él en primer lugar. Segundo punto, el desorden trae caos, el orden de Dios trae paz aún en momentos difíciles. Y fíjate que aquí te puse el versículo de Filipenses 3 del 7 al 8. Voy a pedirle a nuestra hermanita a Carla si nos puede ayudarle a dar lectura. Aquí a Filipenses 3 del 7 al 8 está ahí en la pantalla. Y fíjate que cuando uno está tan dedicado a la ley y a las instrucciones del Señor, aún no importando cuál sea la situación, siempre, aún cuando tenemos el orden adecuado en nuestras vidas, tenemos paz. Hermanita Carla. Sí, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Muchas gracias. Y unos versículos antes de estos, fíjate que Pablo empieza a decir como que qué ganancia tengo, ¿no? Y empieza a dar como su biografía, Pablo, de todo lo que tenía en su vida, que era considerado como ciudadano de tal ciudad, como que ya había tenido esta experiencia, pero aún así él termina diciendo también esto. Dice, pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. ¿Recuerdas que también hace un tiempo yo te decía, puedes tener muchísimos títulos, sí, pero antes de cualquier título, antes de cualquier cargo que puedas fungir en tu iglesia, eres siervo del Dios Altísimo, eres embajador del Dios Altísimo, eres hijo de Dios? Y fíjate lo que dice Pablo, nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque conocemos del Evangelio, porque conocemos de Cristo Jesús y sabemos que aún todo lo demás y todo lo que tenemos puede ser a lo mejor darnos un estatus, puede darnos sí experiencia, puede llenarse nuestro currículum, pero el tenerlo a Él, querido hermano, querida hermana, como esa piedra angular, como esa prioridad en nuestras vidas, es lo más valioso que puedes hacer, lo más valioso que puedes tener, porque dice, por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Y fíjate cómo Gálatas 2:20 también nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, aquel que tú le estás dando prioridad en tu vida y que tienes el invaluable bien de conocer, es aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, al cual representamos y somos embajadores. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener este tiempo de intimidad con Él, con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz? Y el último punto es una realidad que quiero aterrizar aquí, ¿no? En este tema, porque es algo que puede quedar aquí implícito y que quiero dejar en claro. Poner a Dios primero no es ignorar lo demás. No te estoy diciendo que pongas en primer lugar a Dios y que te encierres en tu cuarto y solamente te dediques a la oración y que todo lo demás, pues, no te preocupes, ¿no? Sino que todo debe ir organizado en función de Él. ¿Recuerdas lo que dice Mateo 6:33? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. Y Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No se trata de abandonar tus responsabilidades, sino de vivirlas desde una perspectiva centrada en Dios. Es decir, que el trabajo que tú hagas sea con propósito, las relaciones que tú tengas sean con principios, las decisiones que tú tomes no sean con sabiduría humana, sino con sabiduría de lo alto. ¿Recuerdas que también hace unas clases en esta serie te decía, no tan solo estamos trabajando, no tan solo somos esos conocimientos andantes, esos papeles ahí, esos títulos andantes llegando a un trabajo para poder presentar y ganar un sueldo? No tan solo somos eso, querido hermano, somos hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios viviente. Por eso,
Aquí Pablo le dice a Timoteo y le aconseja unas instrucciones para ser un buen ministro de Cristo, un buen embajador de Cristo, que todo lo que haga, todo lo que él llegue a hacer, sea un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Como te decía, el trabajo que hagas con propósito, las relaciones que tengas con propósito, las decisiones que tomes con sabiduría y toda tu agenda y todos los quehaceres, responsabilidades, roles que tengas en tu vida, lo hagas alineado y organizado en función de aquel que te da la oportunidad de tener esta vida y de ser hijo suyo. Poner en primer lugar a Dios significa temerle, amarlo, confiar en Él, buscarle antes que todo y obedecerle. Por eso Salomón dice, es el todo del hombre, el propósito esencial de nuestra existencia. ¿Y sabes quién es? Cristo Jesús. Y por si queda alguna duda, queridos hermanos, yo quiero compartirte este versículo de Efesios, que de verdad es lo que ya estamos a punto de terminar. Con esto ya quiero terminar la serie, porque dice Efesios 2:19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este versículo, de verdad, querido hermano, me gusta muchísimo y es con el que quise aterrizar ya toda esta serie de principios, porque nos habla acerca de una construcción espiritual, una casa, un templo, un edificio que representa nuestras vidas en Cristo. Y como toda construcción, lo primero y lo más importante es el cimiento y el fundamento que tiene. Pablo dice que ese fundamento que debemos tener cada uno de nosotros es Cristo. Más aún, Jesús no solo es parte del fundamento, sino es, como dice aquí, la piedra principal del ángulo. La piedra principal de nuestras vidas es Jesucristo. Si Jesús no es la piedra principal, querido hermano, querida hermana, todo lo demás se desordena. Es decir, que tú puedes decir, déjame construir mi casa, déjame construir mi vida, y aquí te voy a poner el ejemplo, ¿no? Déjame construir mi vida, hago mi proyecto de vida, y ya después añado la piedra principal. ¿Creen que ese sea el orden adecuado? Por eso decíamos, ¿no? El orden de los factores, claro que sí altera el producto en el ámbito espiritual, y es por eso que nuestra piedra angular debe ser Cristo Jesús. Nuestra piedra angular debe ser entonces Cristo Jesús. Por eso dice aquí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si añadimos al Señor Jesucristo después, como un adorno, como último recurso, perderemos firmeza, dirección, propósito y sentido en nuestra vida. Por eso, nuevamente te digo, la clave de todo es el orden. Poner siempre en primer lugar a Dios. Y como siempre te recuerdo, Miqueas 4:5, lo que dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Cuántos decimos amén a este versículo de Miqueas? Para que todo lo que tú hagas en tu vida no vaya en función de lo que tú crees conveniente hacer con tu vida, sino que lleves el orden adecuado y que esa piedra angular no sea de adorno, sino sea el cimiento y fundamento de tu vida, de modo que dé ese propósito y sentido, dirección a todo lo que tú hagas, en tu día a día, aún así sea una agenda súper pequeña y aún así sea tu día de descanso, el Señor tiene que ser primero en tu vida. Y como siempre aquí te traigo una oración, ya con esto terminamos. Esta es la oración que yo siempre pongo versículos de la Biblia, ¿no? Todos los versículos que hemos visto a lo largo de esta presentación, podemos llevarlos en oración. Podemos nosotros llevar una vida alineada a los principios del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Muchos jóvenes construyen sus vidas sobre lo que el mundo considera como fundamento, un buen empleo, relaciones, títulos, sueños, pero si Cristo no es la piedra principal, ese edificio, esa vida, es frágil, es inestable,
Por más que sea bonito desde afuera, por más que tú digas, wow, qué feliz se ve, ha de tener mucho éxito, ha de ser muchas cosas, pero si Jesús no es la piedra principal, esa vida es inestable y puede no tener sentido. Por eso, querido hermano, querida hermana, recuerda, la piedra principal del ángulo y aquella piedra que debe ser primordial en tu vida es Cristo Jesús. Con todo, andemos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ahí como estás, te invito a que podamos poner en oración este tiempo y darle gracias a Dios. Si tú quieres tomar captura o si quieres llevar a cabo esta adoración, puedes hacerlo. Si no, puedes hacerlo más adelante en tu tiempo a solas con el Padre y decirle, Señor, gracias porque podemos ver a la luz de tu palabra, que podemos ser, Señor, ese ejemplo y que todo nuestro día a día, toda nuestra vida y toda nuestra rutina no debe ser guiada, Señor, tan solo por nuestros principios y pensamientos o creencias, Señor, que tenemos en nuestras vidas y que no caigamos en ese constructo de que nuestro fundamento se base en un buen empleo, en unas relaciones, en títulos o en sueños, sino que nos ayudes a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, de tal manera que como conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, pueda entender que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, temer al Señor y guardar sus mandamientos, teniendo como principal piedra del ángulo en nuestras vidas a Jesucristo mismo y no las funciones, no las actividades, no nuestras expectativas, no nuestros sueños o incluso el servicio a tu obra que nos afane así como a Marta, sino que podamos siempre en todo momento buscar tu reino y tu justicia primeramente, sabiendo que tú obrarás en cada vida y en cada corazón, Señor. Y sabemos que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la lucha y aún en medio de la prueba, tú estás con nosotros. Ayúdanos a poner ese fundamento en nuestras vidas, el cual eres tú, Cristo Jesús, y que nunca nos olvidemos en medio de nuestras actividades e incluso en nuestro servicio que estemos llevando a cabo con nuestros dones, con nuestro ministerio, en el servicio dentro de nuestra iglesia, que siempre busquemos agradar tu nombre, busquemos este tiempo de intimidad contigo y que recordemos cada uno de estos principios, Señor, que recordemos siempre ponerte en primer lugar, tener una relación viva contigo, ser embajadores tuyos y representantes del reino de los cielos aquí en la tierra y saber que no hay nada más valioso en nuestras vidas que el poder conocerte, que el poder buscarte, que el poder, Señor, tener este tiempo en el cual podemos gozarnos y en el cual también podemos buscar tu reino. Que tú seas el centro y esa piedra angular en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido